La termodinámica. La termodinámica se define como una ciencia macroscópica que estudia el calor, el trabajo, la energía y los cambios que ellos producen en los sistemas. Esta se basa en una serie de principios llamados principios de la termodinámica, que son enunciados axiomáticamente y que se basan en las observaciones de la naturaleza. La termodinámica está presente en todo lo que nos rodea, por la cual también nos incluye a nosotros. Los principios rigen en nuestra vida y determinará también nuestro destino y el del universo. Los componentes de un sistema termodinámico son sistema, entorno o ambiente. El sistema es una parte del universo que vamos a estudiar. Por ejemplo, un gas, nuestro cuerpo o la atmósfera son ejemplos de sistemas que podemos estudiar desde el punto de vista termodinámico. El entorno o ambiente. Todo aquello que no es un sistema y que se sitúa alrededor de él se denomina ambiente o entorno, y los sistemas interaccionan con el entorno transfiriendo masa, energía o las dos cosas. En función de ello, los sistemas se clasifican en abierto, cerrado, aislado y adiabático. El sistema abierto, va a intercambiar lo que es masa y energía, que vendría a ser trabajo o calor. Un ejemplo es la reacción química en tubo de ensayo abierto. El tipo de sistema cerrado, solo va a intercambiar lo que es energía. Un ejemplo claro que tenemos es el radiador de calefacción. El tipo de sistema aislado, no va a intercambiar ni materia ni energía. Y un ejemplo que podemos tener es el termo para mantener bebidas a temperaturas constantes. Otro tipo tenemos el adiabático, que va a intercambiar, no va a intercambiar ni materia ni calor, pero lo que sí va a intercambiar es energía en forma de trabajo. Un ejemplo sería el termo con tapa que permita variar el volumen. La primera ley de la termodinámica. Esta relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, que es la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma en el apartado. Estudiaremos lo que es la energía interna de un sistema, que es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que la componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. La energía interna de los gases ideales. La energía interna se puede aproximar a la energía cinética mediante las partículas que lo componen. La expresión que se acoge más abajo permite determinar su variación en un proceso cuyo volumen permanece constante. La energía interna de los gases ideal depende únicamente de la temperatura que tenga el gas. La variación de energía interna que experimenta un gas al intercambiar temperatura viene dada por la siguiente fórmula, donde ΔU incrementa la energía interna del gas, donde M vendría a ser la masa, que es la cantidad de gas considerada, donde C es el calor específico a volumen constante. Representa la facilidad que el gas tiene para variar su temperatura cuando intercambia calor con el entorno. Y por último, T, que es la variación de temperatura. La primera ley de la termodinámica es la aplicación a procesos térmicos de este principio, en un sistema aislado en el que no se intercambia energía con el exterior. El universo en su totalidad se podría considerar un sistema aislado, por lo tanto su energía permanece constante. El calor y el trabajo. El calor es la energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. El trabajo es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una función cuando se produce un desplazamiento. El calor y el trabajo no son funciones de estado, porque esto no son propiedades de un sistema. Se manifiestan solo durante un proceso
durante un cambio. Así sus valores dependen de la trayectoria que sigue el proceso y varían también de acuerdo a ella. El calor y la temperatura sabemos que no es lo mismo, ya que el calor es un mecanismo de transferencia desorganizada y dispersa que depende de la cantidad de la materia. En cambio, la temperatura es una magnitud fundamental que mide la velocidad en que se mueven la entalpía. Es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que se puede intercambiar con su entorno. Por ejemplo, en una reacción química a presión constante, el cambio de entalpía del sistema es el calor absorbido o desprendido en la reacción. En un cambio de fase, por ejemplo, de líquido a gas, el cambio de entalpía del sistema es el calor latente, en este caso el de vaporización. En un simple cambio de temperatura, el cambio de entalpía por cada grado de variación corresponde a la capacidad calorífica del sistema a presión constante. Tenemos varios tipos de entalpía, que es entalpía de formación, descomposición, combustión y neutralización. La de formación es la cantidad de energía que se absorbe o se libera cuando un mol de sustancia reacciona para formar una sustancia compuesta. La entalpía de descomposición es la cantidad de energía absorbida o liberada cuando una sustancia compleja viene en una sustancia más simple. La entalpía de combustión es la energía liberada o absorbida por la quema de un mol de sustancia, siempre en presencia de oxígeno gaseoso. Y la entalpía de neutralización, esta implica la energía liberada o absorbida siempre que una solución ácida y una básica se mezclen, es decir, cuando bases y ácidos se neutralicen recíprocamente. La ley de Hess. En termodinámica es empleada para comprobar indirectamente el calor de la reacción. Si un proceso de reactivos reacciona para dar un proceso de productos, el calor de reacción liberado o absorbido es independiente de si la reacción se realiza en uno o más periodos. Es decir, que el calor de una reacción solo necesita de los reactivos y los productos, o también que el calor de reacción es una función de estado. Cuando la reacción química ocurre en uno o más de una etapa, la variación de energía térmica en este proceso es constante, pues la variación de energía depende apenas de las propiedades de la sustancia en los estados inicial y final. Esta ley es bastante utilizada para determinar indirectamente el calor de la reacción. Podemos decir que la variación de entalpía, o sea, la cantidad de calor liberada o absorbida por un proceso, depende del estado final del proceso, no dependiendo de sus etapas intermedias. Un ejemplo que podemos auxiliar al entendimiento de la ley es que si hacemos un paseo y al llegar al destino tuviésemos a disposición dos caminos, que sería uno más largo y el otro camino que es más corto. Es claro que el más corto es el preferido, ¿verdad? Pero de cualquier forma el destino final será el mismo. El lugar de partida no cambia y el de llegada tampoco va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el trayecto que hemos elegido, ya sea el camino corto o el camino largo. La entropía. Esta nos ayuda a medir el desorden o desorden interior de una sustancia. Se introduce una nueva función de estado. La entropía es una función de estado que mide el grado de desorden molecular de los sistemas. Cuando una sustancia en estado sólido funde, pasa al estado líquido más desordenado. Si posteriormente hierve y pasa a gas, aumenta en mayor medida el desorden. Decimos entonces que los cambios de estado desde sólido a gas provocan un aumento de la entropía del sistema. En términos generales, la entropía aumenta cuando el sistema se desordena y disminuye cuando aumenta el orden molecular. La entropía molar estándar
Es posible conocer el valor de la entropía de una sustancia a una temperatura y presión determinada. El uso de las entropías molares estándar nos permite calcular la variación de energía de un proceso físico. Tenemos también lo que es la entropía estándar de una reacción. La variación de la entropía estándar de una reacción es igual a la suma de las entropías molares de los productos menos la suma de las entropías molar estándar de los reactivos. Estas multiplicadas respectivamente por los coeficientes estequiométricos que figuran en la reacción ajustada. La variación de la entropía en una transformación depende apenas de los estados inicial y final del sistema, independientemente de cómo los reactivos se transforman en producto, esto es del mecanismo de reacción. Una forma de prever si una reacción ocurrirá con aumento o disminución de la entropía es analizando el estado físico de los reactivos y los productos. Durante las reacciones químicas, la libertad del movimiento de los átomos frecuentemente sufren cambios por causa de las alteraciones en la complejidad de las moléculas. Energía libre y espontaneidad. La segunda ley de la termodinámica nos ayuda a determinar si un proceso será espontáneo y el uso de los cambios en la energía libre para predecir si una reacción será espontánea en uno o en otro sentido, o si estará en equilibrio. En química, un proceso espontáneo es aquel que ocurre sin el suministro de energía externa. Un proceso puede ocurrir rápida o lentamente, pues la espontaneidad no se relaciona con la cinética o tasa de reacción. Un ejemplo clásico es el proceso que lleva el carbono en forma de diamante al grafito. Otro aspecto a recordar es que los procesos espontáneos pueden ser exotérmicos o endotérmicos. Calorimetría es la parte que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos. El aparato que se encarga de medir esas cantidades es el calorímetro, que consta de un termómetro que está en contacto con el medio que está midiendo, en el cual se encuentra la sustancia que dan y reciben calor. También hay una varilla como agitador para mezclar bien antes de comenzar a medir. Básicamente hay dos tipos de calorímetros: los que trabajan a volumen constante y los que hacen a presión constante. La cantidad de calor que recibe o transmite un cuerpo está determinada por la siguiente fórmula, donde Q es el calor, M es la masa del cuerpo y C es el calor específico del cuerpo, que está determinado por el material que la compone, y la variación de temperatura se representa por la diferencia entre TF, que es la temperatura final, y TI, que es la temperatura inicial. Cuando un cuerpo transmite el calor, hay otro que lo recibe. Este es el principio del calorímetro. El termómetro es aquel que determinará la temperatura final del proceso, también llamada temperatura de equilibrio. El equilibrio más usado es el agua, que actúa como receptor de las calorías que transmite el cuerpo. Por último, tenemos la muerte térmica. La segunda ley de la termodinámica predice que solo puede haber un final para el universo, una muerte térmica, en la que la temperatura es tan baja que hace la vida imposible. Toda la energía tenderá a acabar en la forma más degradada. La energía térmica en un estado de total equilibrio termodinámico y a una temperatura cercana al cero absoluto, que impedirán cualquier posibilidad de extracción de energía útil. Este será el desorden más absoluto, es decir, la máxima entropía, del que ya no se podrá extraer orden, es decir, baja entropía. En esta muerte térmica del universo, el factor más importante lo marcará la segunda ley de termodinámica, que afirma que cualquier proceso crea un incremento neto en la cantidad de desorden o entropía del universo.